porque la vida es para disfrutarse. Bienvenidos a este tu espacio de 100% actitud con Jacqueline Aceves. Un programa en donde encontrarás entrevistas, música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en 100% actitud por XHTEC 94.9 FM. ¡Comenzamos! Ya estamos de regreso. Para los que nos acaban de sintonizar, tenemos el honor de que nos acompañe en el programa, directito desde Puebla, el doctor Héctor Velázquez Fernández, con quien estaremos platicando de un tema interesantísimo que es el transhumanismo. Estimado doctor, bienvenido. Es un gusto y un honor que nos esté acompañando en el programa. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues este tema es algo muy novedoso, es un tema muy actual. Platícanos, por favor, doctor, ¿qué es el transhumanismo? ¿Cuándo y dónde inició este movimiento? ¿Quiénes lo fundaron? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo principal? Bien, pues muchas gracias, Jacqueline. Bueno, el transhumanismo, cuando hablamos de él, estamos hablando de quizá de una corriente, en cierto sentido, de moda. Es el pensamiento de moda hoy en día. Es un movimiento que tiene varias aristas. Es un movimiento cultural, científico, filosófico, que lo que postula es la necesaria modificación de la naturaleza humana mediante la biotecnología. Las primeras versiones ya con este nombre de transhumanismo se remontan a la década de los años 30 del siglo XX. Un pensador que posteriormente sería el primer director de la UNESCO, Julian Huxley, hizo este término de transhumanismo pensando que la sociedad estaba ya preparada para hacer una especie de transición a una nueva humanidad. Sin embargo, él no hablaba de una modificación biotecnológica que en su tiempo no existía. Fue varios años después, en los años 70 y 80, donde ya se empezó a hablar de que por los desarrollos que tenía la genética y otras áreas de la ciencia, la idea es que podía usarse esos elementos de la ciencia para modificar al ser humano, sobre todo para mejorar las capacidades humanas, porque hoy el transhumanismo, desde sus primeras formulaciones ya más precisas, de los años 80 y 90, de hecho hay un manifiesto que la gente puede consultar por internet, el manifiesto transhumanista, que tiene 8 puntos. En ese manifiesto la idea es la evolución humana, la evolución en general, la evolución humana, nos ha presentado desarrollos estructurales, cognitivos, físicos, biológicos, que han ido apareciendo en el tiempo, ¿no? A partir de los millones de años de evolución. Pero hoy tenemos la posibilidad, dice este manifiesto, de modificar mediante la biotecnología y acelerar esos cambios, de tal manera que se pueden implementar mejoras cognitivas, mejoras biológicas, mejoras metabólicas, que nos lleven a una postura posthumana o transhumana, que nos permitan evitar pues insuficiencias, enfermedades, discapacidades de toda suerte, con la idea de hacer un ser humano que nosotros logremos diseñar sin estas insuficiencias o con una serie de mejoras que nos permitan soñar en un ser humano 2.0, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día las figuras más visibles, contestando la pregunta pues quiénes son los que más lo sostienen, ¿no? Porque los fundadores, digamos que los primeros que iniciaron esto ya no son las referencias, pero los fundadores hoy en día, de la manera contemporánea del transhumanismo, hay 2 nombres importantes, los 2 trabajan en Oxford. Nick Bostrom es uno de ellos, y Savulescu, son 2 pensadores. Bostrom y Savulescu son como 2 nombres que hay que tener en la mente, ¿no? Los 2 tienen institutos allí en Oxford, uno más orientado a cuál será la mejora del hombre del futuro, después de estas modificaciones biotecnológicas, y el otro más abocado a cuáles serían como las consecuencias de estas modificaciones, ¿no? Es decir, qué tipo de conocimiento, qué tipo de incremento de capacidades de comprensión, intelectuales, de todo tipo, se vendrían por este movimiento. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que propone el transhumanismo. Es una postura, es un movimiento cultural, científico y filosófico global que hoy en día está en la mente de muchas personas, ¿no? Extraordinario, pues es un tema muy, como lo comentabas ahorita al inicio, nuevo, bueno, no nuevo, sino como de moda. De moda, sí. Y pues muchas personas pudieran preguntarse si los transhumanistas buscan hasta cierto punto la inmortalidad. ¿Qué opinas al respecto de esto? Bueno, es verdad, es una pregunta muy importante porque aunque el transhumanismo tiene muchas aristas y muchas
pues visiones sobre él, etcétera. Un transhumanista, digamos, con todas las de la ley, sí que estaría buscando, además de eliminar las condiciones de enfermedad, las condiciones de precariedad y de cansancio que tiene el ser humano, etcétera, al final estaría buscando la longevidad, la superlongevidad. Hay como tres ejes, ¿no? La superlongevidad, la superinteligencia y el superbienestar. Son como los grandes tres ejes del transhumanismo. Y en efecto, la superlongevidad es una de las intenciones más importantes. Claro, hoy tenemos algunos desarrollos tecnológicos que permiten retrasar el envejecimiento. Pero no nada más envejecimiento estético, sino envejecimiento metabólico y celular. Entonces, esa es la perspectiva, lograr que el ser humano llegue poco a poco a una edad de más de 120 años, como edad promedio, y la edad es de 75 años a nivel mundial, que es muchísimo si consideramos que hace 30 años llegaba a 50 y hace 60 estaba en 40, ¿no? Como edad media de expectativa de vida. Y entonces la idea es llegar a un estado de no mortalidad. Esto para muchos escuchas puede parecer ciencia ficción, claro, porque en efecto este tipo de cuestiones se postulan en ciencia ficción, ¿no? Es como el campo natural. Pero hoy hay una rama de la biología sintética que se llama, que a diferencia de la ingeniería o de la biología, ingeniería genética que se practicaba en la biología sintética ha tenido varios avances para, con modificaciones hechas en laboratorio, con diseño no natural, lograr que los mecanismos celulares sigan los patrones que estos agentes sintéticamente hechos marquen. Y eso permitiría eventualmente identificar, por ejemplo, que ciertos agentes patógenos no actuaran, que ciertos virus no se propagaran, que el cáncer no creciera o que no se envejeciera. Y entonces, en ese sentido, el gran sueño transhumanista es lograr una longevidad sin límites, ¿no? Para que los seres humanos no estuviéramos sometidos a una edad y a unas enfermedades y a una serie de restricciones que hoy tenemos y sufrimos, ¿no? Claro, completamente. Y de hecho, por ejemplo, por ahí estuve viendo que ya se tienen pues algunos incluso órganos impresos en impresoras 3D con materias así como de humanas y todo esto, y que probablemente para el 2018 ya se pueda empezar a hacer pruebas que con riñones y con corazones, etcétera. Esto suena muy bien porque estábamos hablando pues de un avance muy grande de órganos y todo esto que se necesitan actualmente, pues para lo que tú comentas, la salud y todo esto sería un gran avance, pero este gran avance trae también sus ventajas y sus desventajas. Una pregunta que me gustaría que, con toda tu experiencia que tú tienes en la parte ética, ¿cuál es esa línea delgadita entre lo moral y lo éticamente correcto con todos estos avances tecnológicos que estamos viendo que se vienen? ¿Y quiénes serían los encargados de poner a lo mejor alguna ley o de los lineamientos de cómo usar toda esta nueva tecnología para que sea de uso adecuado y no que se dé un mal uso de estos nuevos recursos o descubrimientos que están viniendo? Entonces, pues en resumen, ¿cuáles serían de que esas líneas pros, contras, la parte moral, ética? Pues? Claro. Es una gran pregunta, además es la típica inquietud que hay cuando se habla de estos desarrollos, ¿no? Vamos a ver, hay que decir algunas cosas puntualizando. En primer lugar, para un juicio correcto y justo de estas tecnologías, habría que diferenciar entre prácticas médicas de orden terapéutico, es decir, que intentan conseguir o mantener la salud o recuperarla cuando hay una enfermedad, como son los trasplantes, como son los diseños de prótesis, como son intervenciones biomédicas de todo tipo con fármacos, etcétera, y las prácticas biotecnológicas de mejora, donde de alguna manera no están atacando una disfunción, sino que quieren potenciar una capacidad que no es disfuncional, sino que quieren ponerla en un nivel diferente, ¿no? Claro. En este segundo nivel es donde entra el transhumanismo. En la primera no tanto, porque en la primera afortunadamente estamos avanzando de manera acelerada en elementos y biotecnología suficiente para recuperar la salud del ser humano cuando ésta se ha ido. En la otra no, porque en la otra digamos que no hay tope a la imaginación, ¿no? Ese es uno de los grandes riesgos. Al no haber tope a la imaginación, esa mejora podemos estimar que se intente, por ejemplo, que un ser humano vea a varios kilómetros de distancia, que sea capaz de registrar miles de olores, como lo hacen varios animales, o que sea capaz de tener un rendimiento metabólico mucho más allá
de cualquier ser humano, semejante al de una máquina. Entonces, ahí hay varios pasos a lograr para un transhumanista. En primer lugar, hacer una especie de simbiosis hombre-máquina, Okay. que una parte sea robótica o mecanizada y que le pueda potenciar su capacidad física, o también desarrollo de inteligencia artificial, Okay. donde la inteligencia artificial y sus capacidades de cálculo acelerado puedan ser implementados en el ser humano, o al revés, la mente humana sea cargada en un gran computador para que de alguna manera nos beneficiemos de las características de la inteligencia artificial. Y entonces, en ese sentido, ahí estamos hablando de mejora. ¿Qué riesgos, qué ventajas, etcétera? Ahí el problema es que quien se dedica a estos desarrollos, sobre todo la gente de biología sintética, dice, si nosotros no avanzamos en este momento en esta experimentación, estaremos privando al ser humano del futuro de manera egoísta para que ellos no se beneficiaran con los desarrollos que pudiéramos implementar hoy, y que quizá el hombre del mañana pudiera ya no envejecer, ver mucho más, conocer mucho más rápido, aprender mucho más rápido, etcétera, ¿no? Entonces sería una especie de egoísmo restringir la investigación en este momento para desarrollar y explorar nuevos avances en el sentido. Pero por otro lado hay quien dice, bueno, sí, pero al final la medicina, la práctica médica terapéutica, busca una especie de homologación, es decir, que todo mundo acceda por igual a la salud. Mientras que estas técnicas transhumanistas de mejora buscarán una diferenciación. Es decir, al final tendremos seres humanos modificados y seres humanos no modificados. Y ahí es un problema, porque en efecto, como tú decías, ¿quién va a decidir quién se somete a esa modificación? Porque se plantean ellos, por ejemplo, hagamos modificaciones biotecnológicas que permitan que alguien se dedique al trabajo con residuos nucleares, por ejemplo, o con trabajos en el fondo del mar, o con trabajos en el espacio, y que no tenga un impacto en su metabolismo o en su capacidad física. Esa gente estaría diseñada como especie de obreros especializados en estas tareas que otros no quieren hacer o que no pueden hacer. Entonces ahí tendríamos un segmento de población diferenciada, con unas capacidades que los demás humanos no tendríamos, y hay un problema de decir, bueno, esto es justo, es equitativo, es igualitario. Si lográramos, otro problema que se plantea es, si lográramos vivir indefinidamente, trabajaríamos, haríamos reglas de conducta, tendría algún sentido la ética, porque de alguna manera que haya reglas éticas y que haya reglas de urbanidad y que haya reglas de tráfico, etcétera, pues regulan el peligro de que si no las seguimos podemos en todo caso tener un accidente y después morir. Pero si no morimos, entonces ¿cuál es el fundamento de no pasar de largo, insultarte, golpearte, que el otro me golpee, si al fin cualquier herida que me hagan se puede restituir y nunca moriré, ¿no? Son problemas que vienen aparejados. Trabajaremos, no trabajaremos, habrá derechos sociales, laborales, colectivos o no. Y sobre todo esto que decías, quién desde qué entidad gubernamental o desde qué entidad de qué laboratorio va a decidir quién es el agraciado elegido para ser modificado o no. Entonces los problemas aquí son, digamos, planteando en el futuro consecuencias de orden social y política también, por qué no decirlo. Pero también en el orden actual hay un gran problema, que es que para lograr estos avances en el ser humano, los avances de mejora, hay que experimentar sobre seres humanos. Y aquí hay que tenerlos como conejillos de indias. Y entonces el primer elemento que ellos buscan, los transhumanistas, están pugnando por la eliminación de cualquier restricción bioética sobre experimentación en seres humanos. Y eso ya es de otro terreno, porque entonces ya estamos hablando de que hasta qué punto es valioso intentar una mejora para el ser humano del futuro cargándose al ser humano actual, ¿no? Ese es como uno de los grandes problemas socioéticos, ¿no?, que hay hoy en día con respecto a esto. No, bueno, es que parece como película todo lo que me estás platicando. Me gustaría saber hasta qué punto vamos ahorita. De todo esto que nos platicas, ¿en qué punto vamos? ¿Cuáles son los avances más recientes en el transhumanismo de todo esto que nos estás platicando? Bueno, a ver, son como en dos líneas, ¿no? La línea, digamos, bioquímica, porque hoy se ha avanzado muchísimo en la posibilidad de, mediante elementos bioquímicos que se administran con medicamentos, lograr conductas selectivas. Por ejemplo, los fármacos del mercado, el Ritalin, el Prozac, etcétera, que son capaces de lograr una captación mucho mejor de atención o de contenidos o de textos o de situaciones. Es decir, son capaces de lograr que una persona con déficit de atención sea posible que atienda mejor, ¿no? O que mejore los recuerdos, o que mejore la capacidad de reacción. En el mundo militar, por ejemplo, hay unos fármacos que permiten que el piloto de combate esté 72 horas en actividad, en un combate,
y sin dormir, sin descansar, sin comer, y además se le puede seleccionar los pensamientos para que no tenga algún tipo de recuerdo nostálgico de su familia o que no tenga una especie de compasión, o sea, que simplemente vaya a lo que va. 72 horas sin dormir ni comer, sin ningún tipo de compromiso metabólico, es decir, sin ninguna afectación. Este tipo de fármacos, obviamente en Estados Unidos se está pugnando por su liberación de patente, porque imaginemos gente en casas de bolsa o estudiantes en Harvard, ¿no? Que dicen, yo quiero uno de esos, ¿no? No tengo que hacer un cóctel de Red Bull con aspirina, ¿no? Para poder estudiar durante 10 horas, sino que serán fármacos selectivos. Eso se ha avanzado mucho y la expectativa de que si eso ya se logró, la ruta es por ahí, es decir, bioquímicamente. Otra ruta donde se ha avanzado mucho también es en la simbiosis hombre-máquina, los llamados cyborgs que se llaman, que un implante, por ejemplo, un implante coclear, por el cual una persona puede recuperar discapacidades ya sea de visión o de audición. Estos implantes lo que permiten es que una persona ciega, por ejemplo, si se hace un estímulo eléctrico con un fotosensor del exterior, podemos estimular el nervio óptico que está atrofiado y entonces podría ver no imágenes nítidas con colores, pero sí espaciotemporales. Entonces podría ya ser un avance para que una persona ciega pudiera ver, ¿no? Si este tipo de avances van permitiendo la expectativa de que en el futuro, no solamente mecánicamente o bioquímicamente, sino incluso en reparación celular o con unas modificaciones genéticas de biología sintética, pudiéramos adelantarnos a que se identifica un mal que tenga una predisposición genética, atacar ese gen, modificarlo interiormente y que el sujeto cuando nazca, antes de ser concebido o una vez recién concebido, ya no tenga este daño, ¿no? Entonces, hay avances ahorita en ese sentido, avances importantes, pero la mayoría de los logros están ahorita, digamos, en el papel. No consideran ellos que sea ciencia ficción, porque los presupuestos están, o sea, las farmacéuticas están muy interesadas en esto, ¿no? Pero bueno, los avances actuales ya son suficientes para decir, esto hay que reflexionarlo, o sea, no es tan sencillo seguir una ruta como esta solo por conseguir una mejora, porque sí, ¿no? Claro, no, completamente. Y sobre todo en la primera parte de que nos comentabas, lo de los estudiantes de Harvard y todo esto, pues ahí también entra mucho la ética bueno, no sé si la ética, pero pues también la salud no se ve afectada. O sea... Bueno, la ventaja de estos fármacos es que permiten unas ciertas mejoras y mientras más se desarrollen, con menos afectación de la salud, ¿no? El problema quizá no es tanto ese, porque incluso podría lograrse que no hubiera afectación con las mejoras. El problema es preguntarnos seriamente. Hay grandes desafíos que propone el transhumanismo, ¿no? Uno de ellos es, ¿y realmente deberíamos desear una condición diferente a la que deseamos? Es decir, en buena medida, el arte, la literatura, la pintura, la música, las ciencias, la filosofía, si todo el pensamiento humano se ha beneficiado de que el ser humano se dé cuenta que es temporal. Es decir, uno nace y quiere desarrollar su creatividad y tiene una vida para hacerlo, solo una vida. Y entonces se beneficia aprendiendo qué hicieron otros. Y yo cómo podría modificar la naturaleza, cómo podría intervenir en ese enriquecimiento, ¿no? Pero si no tuviéramos biografía, es decir, si no hubiera un deadline para nuestra vida, ¿cómo sería nuestro mundo? ¿No entraríamos en una especie de aburrimiento después de 500 años de estar viviendo los mismos, ¿no? Es decir, en ese sentido, quizá tenemos que preguntarnos seriamente qué papel juega en nuestra condición humana la mortalidad, la temporalidad. Si es simplemente un defecto o es simplemente una condición esencial humana, que tampoco, por otro lado, se trata de acostumbrarnos a morir y tener unas enfermedades que pueden superarse. O sea, el punto es buscar que las enfermedades que hoy nos aquejan y que hace 100 años no existían, o las que ahora nos curamos, hace 100 años mataban a la gente, eso hay que quitarlo, eso hay que modificarlo, eso hay que atacarlo. Pero la inmortalidad ya es otro asunto, ¿no? Entonces, por eso, uno de los grandes desafíos es considerar, ¿queremos realmente ser diferentes? ¿Por qué querríamos ser diferentes? Y otro gran desafío es, ¿qué consiste ser humano? Porque la propuesta es modificar la naturaleza humana mediante la biotecnología. Pero ¿qué es ser realmente ser humano? Eso es un gran reto filosófico que está detrás de esta propuesta, porque si ser humano es tener la condición biológica actual que tenemos, pues claro, cualquier mejora modificaría a tal grado la naturaleza que ya seríamos otra cosa, ¿no? Pero si es parte de la naturaleza el sufrimiento, o es parte del dolor, es parte de la condición temporal y biográfica, etcétera, pues quizá no sería una modificación radical del ser humano. En fin, son temas abiertos que quedan, que son los mejores, porque eso permite un diálogo y una interacción interdisciplinar muy fructífera, ¿no? Entre gente de humanidades, gente de ciencias, ¿no?
para preguntarnos los retos que esto nos está trayendo, ¿no? Completamente. Y ahorita que estabas mencionando de qué es la definición del ser humano, imagínate, con esto de inteligencia artificial, suponiendo que llegáramos a un punto en que cualquier ser humano, animal modificado o de inteligencia artificial, como mencionabas, demostrara ser autoconsciente, ¿sería entonces considerado persona? Ese es otro tema Me digno de otra entrevista, ¿no? Es verdad, sí, la inquietud es esta, o sea, ¿sería posible llegar a distinguir realmente en algún momento o que se confundieran inteligencia artificial y humana? Hay unas pruebas hechas por Alan Turing hace mucho tiempo, el test de Turing que se llama, que dice que hay un momento en el cual uno pudiera dejar de poder distinguir cuando una respuesta la obtiene detrás de un muro por una máquina o por un ser humano. Y eso lo tenemos, por ejemplo, con una aplicación como Siri, que tú puedes tener un cierto diálogo con esta aplicación. Y hay desarrollos de este tipo donde los sistemas expertos computacionales permiten una serie de actividades que uno diría, rayos, ¿es una persona o no es una persona? El asunto de la conciencia es de otro nivel, ¿no? Una máquina casi siempre se plantea que es posible desarrollar artificialmente la inteligencia, se habla de inteligencia artificial, pero menos se habla de vida artificial. Es decir, la pregunta es si la máquina está viva, no tanto si puede pensar, sino si la gran condición para que pueda pensar, que es la vida, lo estaría cumpliendo. Y ahí es otra frontera diferente, ¿no? Hay algunos desarrollos previendo los avances en sistemas expertos que parecen decidir como el ser humano, de manera que puedan compaginarse con la presencia humana. Por ejemplo, las famosas leyes de los robots de Asimov, de Isaac Asimov, que son reproducidas en su libro Yo Robot, que luego fue llevado al cine por Will Smith, donde se habla de ciertas reglas para la operación ética de los robots, ¿no? Primera regla, que el robot no ataque al ser humano. Segunda regla, si un ser humano ataca a otro, hay que impedir eso siempre y cuando no viole la primera regla. Y así, o sea, reglas para impedir que el robot, digamos, que es creación humana, entre contra la acción humana. En el transhumanismo se habla mucho de inteligencia artificial. La expectativa de la inteligencia artificial en el transhumanismo es que llegue un momento en que nuestro pensamiento, que al final es información, se convierta en un contenido digital, en contenido de unos y ceros, binario, ¿no? Y eso se pueda vaciar, o sea, tu pensamiento, mi pensamiento, se pueda vaciar en una gran computadora. De tal manera que vaciar en una computadora al final es información, lograríamos la completa longevidad, no moriríamos. Porque cualquiera que quisiera platicar con nosotros, descargar esa información y vería qué pensamos, qué conocimos, qué quisimos, ¿no? Y de alguna manera podría interactuar con nosotros como una especie de holograma, ¿no? Eso es factible, depende de qué entendamos por pensamiento. Porque me parece que el pensamiento es mucho más que solo información, o que es mucho más que solo unos y ceros, ¿no? Si solo fuera eso, entonces podríamos decir que las máquinas piensan. Y si solo fuera eso, podríamos decir que la máquina podría reconocerse como una máquina diferente a otra y tener una cierta autoconciencia. Pero parece que la autoconciencia es de otro orden. O sea, sabemos que es una autoconciencia cuando nos conocemos libres y cuando nos conocemos curiosamente capaces de experiencias estéticas. Decir que algo nos parece bonito o que algo está medio feo. Es un tipo de experiencia que la máquina no puede hacer. Porque no tiene la capacidad de desdoblarse y decir, rayos, esto que estoy captando, ¿me gustaría o no me gustaría a mí, yo como individuo diferente a otro? Eso no es posible hacerse. Ahora, se puede emular, se puede imitar, pero al parecer no podrá ser posible lograrse con computadoras. Entonces esto es otro desarrollo paralelo. No tanto tiene que ver con transhumanismo, aunque una parte del transhumanismo sí que supone la inteligencia artificial, pero digamos que estos desarrollos de inteligencia artificial están más por el lado de lograr de manera más rápida una serie de cálculos y procesos de información que el ser humano no puede ahorita, ¿no? Excelente. Bueno, no, toda esta plática ha sido una delicia y nos queda muy poquito tiempo. ¿Te gustaría dar algún mensaje final sobre este tema tan interesante que es el transhumanismo para todas las personas que nos están escuchando? Claro que sí, Jacqueline, muchas gracias. Pues yo lo que diría es simplemente hay que tener mucha mentalidad crítica, es decir, ser capaces de fundamentar las posturas que tenemos. Si sostenemos algún punto de acuerdo con el transhumanismo, hay que ser muy conscientes que tenemos que dar cuenta por qué. Y si no, también. Yo simplemente dejaría la idea de que aprendamos a ser conscientes de elegir qué queremos, si realmente debemos querer ser diferentes, o mejor nos ocupamos en, siendo lo que ya somos, intentar ser mejores.
porque quizá para ser mejores seres humanos, nunca acabamos de ser seres humanos, siempre tenemos oportunidad de ser mejores seres humanos. Para crecer como ser humano, quizá no sea necesaria una mejora física. Quizá se puede también crecer como ser humano, incluso con detrimentos físicos, en una enfermedad, en una dolencia, en una incapacidad. Sí, quizá el asunto es mejor optar por ser mejores humanos que mejores humanos biológicamente. Sí, crecer como seres humanos en lugar de solamente mejorarlos. Quizá será la reflexión. Me encantó, completamente de acuerdo. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte tomado parte de tu agenda de estar aquí, que te vienes literal bajando del avión de Puebla. Venimos pues aquí a grabar este programa, entonces te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas estado aquí con nosotros esta tarde acompañándonos. Encantado, muchas gracias. Gracias a ti. Sé feliz e ilumina tu entorno. Gracias por sintonizar una emisión más de 100% Actitud con Jacqueline Aceves. Te esperamos todos los lunes en punto de las 2:30 p.m. por XHTEC 94.9 FM.